Sea CR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. Mi nombre es Carolina Rojas y soy ingeniera ambiental. Mi hijo es diagnosticado con leucemia linfocítica aguda. A raíz de su tratamiento implicaba que yo durmiera más en el hospital, que comiera mucho afuera, que buscara ayuda externa que tuve que empezar a pagar y me tuve que afrontar esos gastos de alguna forma y fue cuando empecé a endeudarme. Me entero de Mutualidad Cefía por el boletín. Me acuerdo que leí de reorganización financiera y yo dije, yo necesito eso. Y ese primer encuentro fue, la verdad, me dio mucha esperanza porque era un equipo interdisciplinario donde siempre tomaron en consideración mi situación, nunca me juzgaron. Nada más fue como que a partir de ahora, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a salir de esto? Me sentí... ok, este es mi equipo Salvador, ellos, o sea, obviamente uno sabe que también mucho del trabajo va a ser de uno, pero ellos van a tener las respuestas que yo necesito. Aprendí a presupuestar, mi manejo del dinero desde un punto de vista emocional ahora es menos ansioso, ya ahora no me asusto cada vez que viene el estado de cuenta, ya ahora me da tranquilidad saber que tengo ahorros, saber que al final de mes no voy a tener que ver de dónde saco plata. Ya no es una carga en mi vida. Yo le recomendaría a mis amigos y colegas que no vean el dinero como este tema tabú, que está bien pedir ayuda si no somos buenos manejándolo. Y no solo eso, que a veces llegan situaciones que uno piensa que no le van a pasar a uno, pero llegan, uno no tiene por qué tener todas las respuestas. Y si este servicio está a la mano, que lo usen. Muy buenas tardes, tengan todos, estimadísimos amigos, a este espacio, su espacio CACR Conversa. Este es un proyecto del Colegio de Arquitectos de Costa Rica en pro de brindar una plataforma virtual de intercambio y exposición de temas de actualidad y aplicables a la mejora de nuestro sector. Sabemos que Mutualidad Cefía ahora existe un servicio de reorganización financiera. Pero antes de explicar en qué consiste y cómo puede ayudar a nuestros colegiados, debemos conocer de qué se trata este tema. El tema, asesoría en reorganización financiera para población colegiada y sus familias. Este es un servicio gratuito y privado de Mutualidad Cefía para vos. Y para desarrollar este tema me acompañan dos grandes profesionales con amplia trayectoria y a quienes me permito saludar y darle la bienvenida. Magíster Ana Beatriz Castro Barquero. Licenciada Dayana Villalobos Moreira. Muy buenas tardes, estimadas compañeras. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por estar compartiendo este espacio el día de hoy. Gracias a ustedes más bien por este apoyo y bienvenidas a este espacio que les ofrecemos a ustedes y al gremio completo de Ingeniería y Arquitectura. A quienes nos acompañan en las distintas plataformas virtuales, muchas gracias también y a la vez hacerles extensiva su participación mediante preguntas o comentarios a lo largo de esta presentación. Recuerden que estamos totalmente en vivo y sin demora me permito presentar formalmente a nuestras panelistas. La magíster Ana Beatriz Castro Barquero. Ella es la jefe del Departamento de Servicios Solidarios de Mutualidad Cefía. Es máster en gestión de proyectos socioeconómicos, licenciada en trabajo social. Tiene 8 años de experiencia en gerencia social, valoración socioeconómica y atención de poblaciones en vulnerabilidad. Qué honor tenerte con nosotros otra vez por acá, Ana Beatriz. El honor es mío, don Rodrigo, de verdad que sí. Vamos a aprovechar lo más posible este espacio. Muchas gracias. Gracias a vos. Y hoy estamos estrenando a la licenciada Dayana Villalobos Moreira. Nos acompaña por primera vez y es un honor tenerla por acá. Ella es trabajadora social del Departamento de Servicios Solidarios Integrales de Mutualidad Cefía. Es licenciada en Trabajo Social
Tiene 4 años de experiencia en finanzas y contabilidad y tiene experiencia en procesos socioeducativos y socioterapéuticos. Bienvenida, Dayana. Muchísimas gracias, agradecida por esta oportunidad y esperando, ¿verdad?, brindar información que sea de utilidad para las personas colegiadas. Estoy más que seguro que así será. Y bueno, mi nombre es Rodrigo Martínez, yo soy el actual presidente de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y les acompaño hoy como moderador en tan importante evento. Realmente es un honor acompañarles y poder moderar esta actividad con la grata compañía profesional de estas jóvenes profesionales. Bueno, vamos a dar inicio y retomamos el título. Asesoría en reorganización financiera para población colegiada y sus familias, que es un servicio gratuito y privado de Mutualidad Cefía para vos. Vamos a empezar con las preguntas. Ana, ¿qué nos puedes decir? Los ticos somos conocidos por ser un poco desordenados financieramente. ¿Es así? ¿A qué se debe esta situación? Don Rodrigo, qué buena pregunta. Así como para abrir una discusión que nos puede tomar un montón de tiempo más. Claro. Bueno, para contestar esto y para poder empezar a contextualizar también un poco sobre de dónde nace la necesidad de contar con un servicio como estos, voy a responder la pregunta en 2 líneas. En una primera, que tiene que ver un poco más como con la parte estadística, esos datos duros que nos pueden evidenciar cómo está la población ahorita a nivel económico en términos de endeudamiento, y otra un poco más asociada más a nuestra práctica profesional, o sea, lo que nos ha enseñado el oficio. En la línea más de la parte estadística, vamos a compartir acá un dato con el cual nos vamos a poder dar una idea muy concreta, y es que 7 de cada 10 costarricenses, y esto es para finales de 2020, 7 de cada 10 costarricenses entre sus 18 y 65 años tienen deudas. O sea, apenas 3 de cada 10 no tienen nada. Y podríamos casi que hasta asumir, ¿verdad?, que esos 3 de cada 10 son apenas los que están empezando la vida económicamente productiva. ¿Verdad? Es muy normal encontrar que las personas tengamos deudas, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues esta es la vía por la cual podemos generar patrimonio o hacernos de pertenencias y de bienes, como por ejemplo una casa, ¿verdad? Pero sí es importante que tengamos eso. Eso no necesariamente nos dice que estamos desorganizados en nuestras finanzas, pero sí nos habla de una parte muy importante, y es de los compromisos que tenemos a nivel económico. Es decir, que 7 de cada 10 tenemos deudas que pagar, y ya eso es una parte importante que tenemos que tomar en cuenta para esto. También otro dato duro es que pues, a mayores ingresos, mejor es el acceso o mayor es el acceso a la banca en general y, por ejemplo, cooperativas, es decir, al crédito formal, al crédito regulado. Y por el contrario, entre menores sean mis ingresos, es un poco más difícil el acceso a este tipo de productos crediticios, y por ende entonces me voy más hacia la parte informal. Prestamistas, instituciones crediticias que no están supervisadas, además por su JEP, que no tienen ningún tipo de regulación en este sentido, e inclusive almacenes, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, desde que tenemos 18 años, por ejemplo, y tenemos ya un plan de celular, ya ahí adquirimos nuestra primera deuda, aunque no estemos trabajando, ¿verdad? Porque un plan ya implica que nos financiemos el teléfono celular y el plan que estoy pagando. Entonces ya ahí por ahí empezamos con la primera. Esa es una primera línea. Y la otra también tiene que ver con que, bueno, esto nos evidencia además que estamos a las puertas de una posible exclusión financiera. El hecho de que personas que dependan de ingresos en mayor o menor medida, así mismo sea su posibilidad de acceso a la banca o al crédito regulado, implica que hay gente que se está quedando por fuera. Entonces, ya el hecho de que gente se quede por fuera, ahí sí podríamos empezar a decir que sí, que podríamos estarnos enredando, ¿verdad?, con otro tipo de créditos que perfectamente pueden tener en sí un efecto de bola de nieve, y que empecemos con poquito, pero que de repente ya después estemos con una ola muy grande a nivel de deudas, y eso sí puede implicar ya un poco más de problemas a nivel financiero. Ahora bien, lo que nos dice la práctica en los años que tenemos trabajando en esto es que somos muy pura vida, ¿verdad? Y a veces en el sentido muy relax de la palabra. Entonces, no tendemos siempre a pensar a largo plazo, no tendemos siempre o no tenemos la costumbre de pensar siempre en nuestras prioridades y establecer los objetivos en la parte económica también, ¿verdad? Tal cual yo me establezco un objetivo cuando estoy en el colegio, digo, quiero ser arquitecta, quiero ser ingeniera. Asimismo, con esa misma seriedad yo debería estar tomando los recursos cuando yo los empiezo a generar, ¿verdad? Es un cambio muy importante y es algo que no tenemos tan arraigado nosotros los ticos y las ticas en nuestra cultura, y por ende tampoco en el manejo de nuestras finanzas. Y para muestra un botón, ¿verdad? Normalmente no nos preparamos
de esto que les digo, que normalmente no nos preparamos para las diferentes necesidades que podamos tener. Cuando uno tiene un carro y pues sabe que a final de año probablemente no, le va a tocar pagar el marchamo a menos que algo suceda, ¿verdad? Es un gasto casi que fijo que tenemos que prever. Pero ¿cuántas personas no se identifican con esto? Llega diciembre, tengo que pagar el marchamo y en vez de ahorrarlo durante el año, pasó un tarjetazo y lo metí en un tasacero. Entonces, un gasto que tenía que hacer una única vez, ya solo por eso lo convertí en una deuda que tendré que honrar el próximo año en diferentes cuotas. Entonces, con ese tipo de experiencias que hemos visto, de situaciones que vemos ya más en la práctica, ahí sí podemos decir que sí, que estamos un poquito desordenados porque tenemos una cultura muy diferente a nivel financiero. Bueno, ni qué decir, nos estás de una u otra manera abriendo los ojos a la realidad, a lo que nos pasa a diario, y casi que podría decir que es, sin mucho temor de equivocarme, el 100% de las personas que vivimos en estas circunstancias, que algunos hacen para lograr cambiarlo, pero bueno, con lo que ustedes nos están aportando y nos van a seguir aportando, podemos cambiar eso. Hay mitos al respecto de esto. Hay formas de ver todo esto, lo que nos está pasando. Y ante esos mitos que existen alrededor de los problemas financieros, quisiera como mencionar unos y ustedes nos dirán si son ciertos o no. Vamos a ver uno, Ana Beatriz. Tener un problema financiero implica endeudamiento. ¿Qué nos decís al respecto? Ese es un mito, completamente, porque no, la respuesta es no. No solamente deuda se convierte en un problema financiero. De hecho, empecemos por la definición de problema, porque además eso siempre tiene una connotación sumamente negativa, ¿verdad? Y cuando hablamos de un problema ya sentimos que tenemos un punto negro en la pared blanca. Y no necesariamente, la definición del problema va a depender de lo que la persona quiere, lo que la persona siente y sus posibilidades. Y no siempre se refiere a un tema de endeudamiento, pueden haber múltiples. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, puedo tener, y que son casos que lo hemos visto, ahí sí, ya esto lo podemos afirmar a través de la práctica de los años atendiendo en este servicio. Mi problema en este momento puede ser nada que relacionado a deudas. Por ejemplo, podría ser que yo me quiero preparar para ahorrar la prima de la casa porque estoy planeando independizarme de aquí a 2, 3 años. Mi problema podría ser también que tengo un niño o una niña que ya tiene 3 años y ya quiero incorporarlo a una guardería o lo necesito, ¿verdad? No siempre es querer, a veces es que lo necesito, una guardería, cuidado privado, kinder, educación privada, y tengo que acomodarlo ahora en mi presupuesto. No era algo que yo tenía tal vez pensado, ¿verdad? Un gasto que ya tenía incorporado en mi flujo, sino que ahora estoy a las puertas de una nueva necesidad. Las necesidades pueden cambiar, los recursos pueden cambiar, cualquier cosa me puede cambiar y eso me puede generar a mí inconvenientes en mi parte financiera. No siempre tiene que ver con deudas. A veces nos pasan emergencias, a veces hemos tenido tal vez situaciones a nivel de salud que nos pueden afectar directamente en las finanzas y pues también se convierte en un problema. Hay gente que en efecto ha llegado a decir, mira, es que yo estoy consciente que tengo un buen ingreso, no tengo deudas, pero no veo un remanente en mi cuenta todos los meses, ¿verdad? Hacia como entra, se va. Entonces, su problema es que no puede disponer de recursos para ahorrar, para proyectos, para cancelar otras deudas si quisiera, ¿verdad? No siempre tiene que ver con deudas. Eso definitivamente, don Rodrigo, es un mito. Qué bueno saberlo. Igual, síganos iluminando, por favor. Vamos a ver qué nos puede decir Dayana, si esto es otro mito o qué. Las personas que tienen dificultades financieras es porque se han endeudado irresponsablemente. ¿Qué nos decís? Qué etiqueta, ¿verdad? Qué etiqueta el decir que nos endeudamos irresponsablemente. Y tal vez esto es parte del proceso y es ir comprendiendo de dónde vienen las deudas, ¿verdad? Entonces, pues no, ejemplificando, hemos tenido situaciones donde, pues sí, ahora tengo una deuda que ya no puedo asumir, pero quizá fue porque en su momento la tomé para estudiar y fue un gran recurso y me permitió crecer personal y profesionalmente, y resulta que todo iba bien, estaba siendo responsable, pero pasó algo, me quedé sin trabajo y ahora no puedo asumir la deuda. Entonces no precisamente fue porque Dayana fue responsable y ya no sigue pagando la deuda y aquí y allá, sino que hay un factor del entorno que está haciendo, ¿verdad?, que no pueda suplir esta deuda. Otro ejemplo, bueno, como hablaba Ana Beatriz, ¿verdad?, del hecho de comprar una casa,
Entonces yo lo proyecto, ¿verdad? Es todo un proyecto de vida, yo quiero tener mi casa, quiero tener patrimonio. Y resulta, bueno, con un ejemplo más reciente, ¿cuántas personas no vimos reducido el salario, la jornada laboral en tema pandemia? Y ahora nos resulta muy difícil asumir las deudas. Entonces, no, otro mito, no es precisamente por ser irresponsables que llegamos a endeudarnos, y pueden afectar muchos factores del entorno, contextuales, que nos hacen después no poder asumirlas. Y hay cantidades de ejemplos de cosas que pasan en el mundo que no necesariamente nos permiten salir de las cosas sin mayores complicaciones, ¿verdad? Claro. Otro mito, Dayana, entonces, que podrías decirnos qué consideras. Las personas graduadas de una carrera universitaria son buenos administradores de su dinero. Uy, ojalá, ojalá, ya quisiera yo. Pues no, tampoco precisamente, ¿verdad? Es la educación financiera, lastimosamente, sería ideal, ¿verdad? Que tuviésemos cierta educación financiera, pero lastimosamente no. Es algo que vamos aprendiendo día a día, es algo que incluso tenemos que accesar a otros servicios como ¿verdad? O la experiencia, o el paso de los años, porque no, incluso, bueno, vemos que uno de los, o acá en el servicio, vemos que uno de los problemas frecuentes es esta parte del, bueno, ahora quiero administrar mi negocio, pero el cómo separar estas finanzas de lo personal y de mi trabajo independiente y del negocio independiente, es todo un tema de educación financiera, ¿verdad? Y pues hay que irlo aprendiendo poco a poco y cuesta bastante a veces. Entonces, otro mito, no, eso no se aprende. Lastimosamente no se aprende en las universidades. Es un aprendizaje de la vida de repente, ¿cierto? Y ahí, claro. don Rodrigo, si me permite también complementar un poco la respuesta de Dayana. Antes yo les comentaba en la primera pregunta que realizamos acá, que a mayores ingresos, mejor es el acceso a los productos crediticios, ¿verdad? A la banca regulada, cooperativas y demás. Y los mayores ingresos también están asociados a mayor educación, ya que las personas con mayores ingresos tienen mejor preparación académica. Entonces tenemos una dualidad súper compleja ahí, ¿verdad? Porque por un lado decimos, las personas con mayores ingresos tienen mejor acceso al crédito, pero esas mismas personas son las que están preparadas, ¿verdad? A nivel académico, son las personas que tampoco necesariamente saben utilizar esos recursos, ¿verdad? Porque todos pasamos por esa etapa y cuando llegamos a esto, vemos esos dos datos y decimos, sí es necesario. Es necesario un servicio como este, es necesario además que sea gratuito y que sea extensivo a las familias para que esto se convierta en un aprendizaje no solo de la persona colegiada, de la persona interesada, la persona que produce, ¿verdad? Porque todos en el lugar de alguna forma producen, sino de todo el núcleo familiar. Y es que todo es un tema integral, no se puede dejar una cosa sin la otra. Ciertamente. Claro. Claro. Veamos entonces un poco más, enfoquémonos un poco más en lo que podríamos hablar de los colegiados, ¿verdad? Ana, más bien, ayúdame con esto entonces. Ustedes que tienen interacción con los colegios, ¿verdad? Con nuestros colegiados, cuéntenos qué está sucediendo con los colegiados del CEFIA y particularmente en el caso nuestro de los arquitectos. Al respecto de ello, ¿qué está pasando? Comencemos por, bueno, aquí tenemos dos variables súper importantes y es la forma en la que trabajan las personas en el gremio y dos, la coyuntura en la que estamos. Para el caso del Colegio de Arquitectos, con los datos que nosotros pudimos recopilar en la atención de la emergencia del año pasado, nos damos cuenta que la proporción anda en un 70-30 con respecto a la forma de producir ingresos, un 30% asalariados y un 70% que trabaja de forma independiente. Imaginémonos a ese 70% de las personas cómo le pudo haber afectado la pandemia, ¿verdad? Increíble. De hecho, bueno, las y los colegiados del Colegio de Arquitectos fueron los que más accedieron, por dicha, también a los servicios de mutualidad y los que más también les pudimos apoyar. Entonces, lo que vemos realmente es que definitivamente, ¿verdad? La forma en la que yo produzco mis ingresos tiene una relación directa con la forma en la que yo también manejo mis recursos, sobre todo porque fluctúan y además la periodicidad de pago pues es muy irregular. Depende de los proyectos, depende de lo que logren, ¿verdad?, generar a nivel de servicios profesionales y eso desde luego genera una cierta inestabilidad en lo que tiene que ver con la manutención de un hogar, por ejemplo. Entonces, ahí está la primera característica y es que el servicio toma esto en cuenta
como base para atender específicamente al gremio de arquitectos, porque sabemos que esa particularidad está muy arraigada en esta población, ¿verdad? A nivel general, en todo lo que es el CIFIA, andan un 50-50, 50 asalariados y 50 liberales, pero para arquitectos específicamente esa proporción es todavía más amplia, ¿verdad? La brecha. Estamos hablando de un 70% de las personas, entonces se hace necesario trabajar de forma muy importante y muy fuerte en lo que es un trabajo en las finanzas personales encaminadas a trabajar posteriormente las finanzas de su ejercicio profesional, ya sea que es solamente por servicios profesionales o es consultoría o es de proyectos, lo que sea, ¿verdad? Que es liberal, también tenemos que ir encaminados a, una vez que trabajemos en esto, trabajamos lo otro. A veces es hasta paralelo, ¿verdad? Porque cada necesidad es muy particular y así más bien nosotras como facilitadoras de estos servicios tenemos que adaptarnos. Pero por ahí va, tenemos entonces una particularidad muy fuerte, ¿verdad? Esto es lo que está sucediendo con los y con las arquitectas y hacia eso es que el programa se adapta, se amolda para poder brindar soluciones y respuestas que sean oportunas en tiempo y también en calidad, ¿verdad? Que la gente sienta que realmente lo que está generando el servicio es de valor para sí y para sí mismos y para su ejercicio profesional también. Y es que, voy a decirlo, en las universidades, bueno, tengo el honor de ser director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Latina. En la mayoría, más, diría que en todas, nos enfocamos mucho en que los estudiantes aprendan a cómo poder llevar su propio negocio. Entonces, es muy común lo que acabas de decirnos, es claramente evidenciado con lo que estás diciendo, que muchos, la gran mayoría, son independientes. Pero no estábamos pensando en que una condición pandémica iba a hacer que las situaciones las laborales bajaran o incluso, como bien dijo Dayana hace un ratito, cuántos de los que sí tenían un salario en una empresa pues se lo vieron reducido, ¿verdad? Entonces las condiciones son muy atípicas, pero a tomar en cuenta para poder buscar soluciones. Precisamente en esto estamos con ustedes ahorita. Y bueno, bajo esa tendencia, entonces, Ana, valga la redundancia, ¿qué tendencia ven ustedes en su comportamiento financiero? Doy un ejemplo, endeudamiento. Sí, eso, bueno, definitivamente es un componente súper importante que vemos pues en la mayoría de las situaciones que atendemos. No siempre es el problema, pero casi siempre está presente. Es uno de los componentes con los cuales trabajamos. Y si antes vamos hilando desde lo general con lo que empezamos hasta ahorita, aterrizando específicamente en arquitectos y las arquitectas. Antes hablábamos de que a mayor preparación académica es más posible obtener mayores ingresos, ¿verdad? Y que por ende también mejor acceso a los que son productos crediticios. Sin embargo, para la población que trabaja de forma independiente, por la forma justamente de generación de sus ingresos, ¿verdad? Que no siempre es regular y demás, depende de la entidad y normalmente en la parte más regulada, que tienen estándares un poco más estrictos, tienen un poquito más de dificultad para acceder al crédito. Afuera, ¿verdad? Lo que es banca estatal y demás, pueden tener un poquito más de dificultad para acceder al crédito. Entonces, porque ahí los requisitos son diferentes, ¿verdad? No es lo mismo que si la persona es asalariada y ojalá trabaje en la parte pública, que es mucho más estable y ya sabemos todo lo que hay alrededor de eso, ¿verdad? Pero si la persona trabaja de forma independiente, es un poquito más complejo acceder a lo que son créditos y a veces se tiende a recurrir a otro tipo de recursos, como tarjetas. Esto lo hemos visto en casos reales, ¿verdad? Para trabajar, que se han comprado materiales o herramientas con tarjetas y tal vez ya después el timing de los ingresos, ¿verdad? En comparación con cuánto tengo que pagarle a un proveedor y cuánto tengo que pagarle a otro, eso tiende a generar ahí sí también un efecto de bola de nieve, ¿verdad? Entonces el endeudamiento no es tan informal en la población de arquitectos, pero sí suele ser un poquito más complejo el acceso al crédito, lo cual podría generar en el crecimiento de deudas y ni siquiera es por mucho principal, por mucho saldo que tiene, sino también como por atrasos, ¿verdad? El tipo de recurso crediticio que utiliza para trabajar, básicamente, para apalancarse, y eso sí tiende a generar un nivel de endeudamiento que para la persona ya puede ser inclusive no manejable, ¿verdad? No es tanto inclusive en los montos que se solicitan, sino tiene que ver con el acceso, ¿verdad? También a esto, la forma en la que se valoran, ¿verdad? Porque a veces puede dar un poquillo más de pereza tener que lo hemos visto, ¿verdad? En la práctica, tener que reunir tantos requisitos para poder evidenciar que yo, trabajador independiente, tengo ingresos
y entonces se tienden a recurrir a otro tipo de recursos, a otro tipo de instancias, ¿verdad? Que pueden ser un poquito más riesgosas el manejo del crédito en estos. Entonces, efectivamente, más que el tema del endeudamiento es el manejo de las deudas, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de que hay tanta población trabajando de forma independiente, que estamos hablando de un 70%. Efectivamente, ese es un factor. Bueno, y como para darle un poquito más del sentido a lo que vas diciendo, en el manejo precisamente de la tendencia al manejo del comportamiento financiero, asalariados versus independientes, ¿cómo podemos manejar eso? Vamos a empezar por un dato súper importante que tenemos nosotras. De la población con la que trabajamos en este servicio, un 20% corresponde a arquitectos. Y sí, la mayoría son trabajadores independientes. Trabajadores independientes con los cuales hay que hacer un esfuerzo muy grande y ellos tienen que hacer un esfuerzo muy grande. En realidad, el esfuerzo muy grande proviene de ellos, ¿verdad? Siempre lo decimos. Un proceso de estos implica mucho esfuerzo de la persona que está interesada en esto. El esfuerzo principal radica en poder sacar un porcentaje, una parte de los ingresos que se generan para tomarlos como un ingreso, ¿verdad? Que no sea todo lo que entra, que yo lo puedo tomar como un ingreso, como si fuera el ingreso neto, ¿verdad? O la generación de la utilidad para yo realmente absorberlo en mi parte personal, ¿verdad? Porque entonces hay un montón de cosas que yo dejo descubiertas de mi quehacer profesional, el pago de la caja, el pago de los impuestos en general, ¿verdad? Que eso, desde que yo empiezo el año, tengo que empezar a guardar y decir, ok, tengo que pagar esto a final de año, tengo que pagar la caja, que si tienen que haber seguros asociados, la compra de suministros, ¿verdad? Hay un montón de gastos asociados a su ejercicio profesional que hay que ponerlos en una buchaca y aparte de eso poder poner en otra buchaca, bueno, ¿qué voy a utilizar yo para mí, para vivir? Ahora sí, ¿verdad? Entonces es una de las principales, y lo vemos también porque ha sido una tendencia muy fuerte y muy marcada cuando trabajamos con arquitectos y con arquitectas, el tratar de dividir lo que son las finanzas de mi quehacer profesional de las finanzas de la persona y manejarlo como si tuviese un salario, ¿verdad? Porque otra cosa, y esto en general, no es solamente en arquitectos, otra cosa que nosotros como población normalmente no hacemos es pensar que cuando hay vacas gordas tenemos que guardar para las vacas flacas. Casi no sucede eso, casi no sucede, y en realidad es una premisa que deberíamos incorporar en el estilo de vida cuando pensamos en finanzas personales. Wow, qué importante lo que acabas de decir. Bueno, y si nos vamos entonces a las implicaciones de problemas financieros personales sobre el manejo de recursos de sus proyectos, precisamente, ¿qué nos decís? Ahí sí considero que la principal sería un incremento en las deudas por todo este manejo administrativo, digamos, que tendría que tener la persona para. Hemos visto personas que nos dicen, mira, es que este crédito personal que lo tengo acá, lo tuve que sacar porque no me alcanzó para terminar la obra con los recursos que había iniciado, porque se utilizaron para otra cosa, como dicen popularmente, se jinetean. Y eso es un riesgo muy, muy, muy alto cuando se trabaja con este tipo de proyectos, ¿verdad? Porque también hay una reputación de por medio, hay trabajos, ¿verdad? Que debemos dejar terminados, hay obras que se pagan según entrega, cosas por el estilo, entonces pues eso complejiza un poco más el ejercicio profesional cuando no tenemos detrás un manejo financiero robusto, tanto de mi parte personal, que además se puede hacer extensivo a la parte profesional y a la inversa, ¿verdad? O sea, si yo también en mi parte personal no tengo eso tan bien establecido, ¿verdad? Yo no manejo un presupuesto, puede ser que tenga dificultades para hacer eso extensivo a mi parte profesional. Entonces, es un trabajo conjunto, definitivamente son cosas que tenemos que trabajar y que se tienen que valorar de forma paralela. Y cuando hacemos arquitectos o ingenieros, arquitectura o ingeniería, los proyectos que nosotros desarrollamos a clientes siempre van a ser de millones de colones. No es una cantidad reducida o un monto muy fácilmente manejable. Siempre son millones, porque estamos haciendo, dijo Dayana hace un rato, el proyecto de vida, porque son proyectos muy importantes. Entonces, esto que acabas de dar a entender es clave para poder desarrollarse. Y bueno, vamos a ver, en atención a esta situación, Dayana, sabemos que Mutualidad Cefía tiene un servicio de asesoría en reorganización financiera. Por favor, explícanos en qué consiste, cómo hacemos con esto. Claro, me voy a permitir presentar a detalle, ¿verdad? Hay un poco de lo que trabajamos.
Listo, ¿verdad? Ok. Sí, ¿verdad? Aparte de todas estas implicaciones, todo esto que hemos podido ver, la realidad que estamos enfrentando ante diversas situaciones, el proyecto, el servicio de asesoría en reorganización financiera de Mutualidad CEFIA es un recurso muy importante que quizá no lo conocíamos, no sabemos que estaba, ¿verdad? Entonces, quizá este espacio va a ser bastante bueno, para tener ahí a mano un recurso adicional. Voy a explicarles un poco qué es y cómo lo trabajamos desde Mutualidad. Me parece muy importante, en primera instancia, hablar un poco del bienestar integral. Creo que es un principio no solo del servicio, sino de mutualidad, del régimen de mutualidad, ¿verdad? El ver a las personas y a las familias, a las personas colegiadas como seres integrales. Entonces, hay que desarrollarnos, ¿verdad? Crecer en la parte física, en todo lo que es el descanso, la nutrición, la buena alimentación, ¿verdad? También en lo socioemocional, en esta forma en cómo me interrelaciono con otros y cómo es conmigo misma. En la parte mental, el desarrollo de todas estas inteligencias y capacidades. Y en la parte espiritual, ¿verdad? En llegar a tener cierta plenitud o cierta tranquilidad. Y bueno, acá tal vez nos preguntamos qué tiene que ver esto del ser integral con el bienestar financiero o con el servicio de asesoría en reorganización financiera. Es que precisamente tal vez esto también nos caracteriza y es muy importante posicionarlo. Trabajamos desde un enfoque tripartito, entonces nos posicionamos desde un bienestar financiero. Entonces, a pesar de que llegamos al servicio por un tema meramente financiero, porque tengo una deuda muy grande o porque quiero ahorrar, ¿verdad? Hay también unos componentes emocionales y sociales que vamos viendo y que vamos identificando y trabajando en el proceso. Un ejemplo, yo llego porque tengo una deuda muy grande y ya no la puedo sumar. Pero entonces, en lo que yo estoy hablando con la persona también me dice, no puedo dormir, siento intranquilidad, ¿verdad? Paso todo el día enojado. Entonces, ahí estamos viendo un montón de emociones o toda esta parte emocional y cómo está afectando, ¿verdad? Y bueno, aparte, si lo ponemos desde lo social o el componente social acá sería, por ejemplo, se dio porque me despidieron el año pasado. Entonces, acá está el componente social, esto del entorno que sucedió y que fue un determinante en que ahora yo no pueda pagar mi deuda, esto financiero, y que hace que me sienta muy mal, esto emocional. Entonces, precisamente el poder identificar y reflexionar sobre este proceso como desde un modelo tripartito nos va a dar un plus en el servicio. Voy a explicar cada uno o un poquito de los componentes. Es importante también saber que no son componentes que primero vamos a trabajar lo financiero y después lo emocional y después lo social. No todos son procesos simultáneos, ¿verdad? Entonces, desde la sesión 1, cuando la persona me está comentando cómo se siente y por qué fue que pasó, empezamos a develar estas situaciones. Lo financiero lo trabajamos desde el modelo GADI. Entonces, vamos a ver componentes como el gasto, el ahorro, la deuda, los ingresos y el patrimonio. Esto va a ser como una foto inicial o una línea base que nos va a permitir definir un objetivo de trabajo, ¿verdad? Entonces, esto también implica el que no es solo una sesión donde llegamos y escuchamos consejos o recomendaciones, es un proceso con un objetivo. Tenemos que establecer en conjunto un objetivo. Cuando podemos estudiar estos componentes de mi presupuesto, cuando yo sé mensualmente qué gastos tengo, cuando sé y logro identificar o mapear qué ahorros tengo, cuando sé y logro mapear qué deudas tengo, los ingresos y el patrimonio, puedo decidir en cuál de todos estos tengo que trabajar. Entonces, por ejemplo, si hay que trabajar gasto, porque bueno, los gastos están ahorita, ¿verdad?, sobrepasando mi capacidad de presupuesto, empezamos a buscar alternativas para cómo disminuir, eliminar o sustituir esto. Si más bien lo que quiero es proyectar un ahorro, podemos verlo desde estos ahorros que llamamos a corto plazo o a un largo plazo, e incluso cómo podemos fortalecer nuestra pensión, ¿verdad? Que quizá a veces es algo que no pensamos y cómo podemos llegar a pensar en esta calidad de vida que quiero cuando sea una persona adulta mayor, ¿verdad? En la deuda, cuando lo que tenemos que trabajar es el componente deuda, es muy importante mapearlas todas, desde la más pequeña que tengo con mi mamá hasta la más grande, una entidad como Mutualidad.
Entonces es importante mapear de ellas los plazos que tengo, bueno, la formalidad, ¿verdad? Quizá entre familiares no ponemos tasas ni nada de esto, pero es importante también percibirlas. Y de acá se suelen trabajar dos métodos. El método bola de nieve, que esta se utiliza sobre todo para estas más pequeñas. Entonces, desde la más pequeña a la más grande puedo ir amortizando o cancelando, ¿verdad? Y cuando yo voy permitiéndome salir de deudas, es una tranquilidad increíble, ¿verdad? O desde el método TAS, que implica así un mayor compromiso, el poder identificar cuáles son las tasas, cuál es la antigüedad, cuál es el saldo, y si esa entidad me va a penalizar porque yo quiera cancelar o no la deuda, ¿verdad? Eso también es un componente importante. En el tema de ingresos, trabajamos mucho o nos centramos en explotar por ahí, ¿verdad? La creatividad y la proactividad. Y bueno, pensar, ok, ya no puedo trabajar más gastos, ya no puedo hacer nada más con las deudas, tengo que ir poco a poco. ¿Qué puedo hacer para poder diversificar mis ingresos, verdad? Que ya tal vez lo que de verdad necesite es tener ahí una fuente de mayor ingreso. Entonces acá nos ponemos a trabajar un poquito creativos y pensar cómo podría tener más ingresos en mi presupuesto mensual. O también es importante dentro de esto mapear el patrimonio. Muchas veces no lo hacemos, entonces no sabemos qué tenemos que verdaderamente nos pertenece. El mapear esos bienes, ese dinero, los ahorros e incluso el fondo de capitalización laboral, no solemos verlo como parte de nuestro patrimonio, pero es un recurso que tenemos ahí a disposición, ¿verdad? El componente emocional, como les decía, es toda esta parte de sentimientos, de emociones y cómo afectan en las decisiones financieras. Incluso lo vemos en dos vías. Cómo mis emociones afectan mis decisiones financieras y cómo mis decisiones financieras afectan mis emociones. Y desde lo más, vamos a ver, por ejemplo, con un ejemplo. Cuando me llaman, ¿verdad? Yo tengo muchas ganas de salir de viaje porque me gusta y quiero irme de vacaciones y necesito relajarme. Y justo en esa tarde me llamaron del banco. Hola, Dayana, ¿cómo se encuentra? Le ofrecemos una tarjeta de crédito viajera. Tiene estos beneficios y puede ingresar al área VIP del aeropuerto. Y claro, ¿verdad? En ese momento, vamos a ver, mi dopamina, mi oxitocina me ponen feliz y yo digo, sí, sí, gracias, era lo que quería, ¿verdad? Era lo que quería. Y entonces digo que sí y yo me voy para mi viaje y aparte la experiencia nos ha permitido ver que el pagar con tarjeta de crédito implica como esconder el dolor, ¿verdad? No estamos desembolsando inmediatamente, no estamos viendo cuánto pagamos. Entonces pasamos la tarjeta y pasamos la tarjeta y pasamos la tarjeta, no medimos nuestro presupuesto, pero la utilizábamos y estábamos felices, ¿verdad? Ahí los neurotransmisores de felicidad al máximo esplendor. ¿Qué pasa cuando llegó el momento del corte? Ya pues no pude pagar la tarjeta. Entonces más bien esta decisión financiera me va a cambiar las emociones y entonces más bien la intranquilidad, el sentirme siempre enojado, esta frustración de no poder manejar la situación. Ese es como un claro ejemplo que nos permite ver e incluso en los procesos es el identificar. Bueno, a veces tenemos muchos gastos hormigas, ¿verdad? Que gastamos mucho en helados, que gastamos mucho en chocolates y justo yo ya identifico que gasto en eso cuando estoy más triste. Entonces yo me pongo triste y me voy para la pulpería y me compro un montón de cosas, ¿verdad? Entonces el reconocer esta parte emocional es muy importante, de verdad, para comprender por qué tomamos ciertas decisiones en el ámbito financiero. Luego tenemos el componente social. En el componente social nos posicionamos desde esa perspectiva que dice cómo el entorno tiene cierta influencia en mis decisiones o en las personas, ¿verdad? En mi forma de ser, por así decirlo. Entonces, por ahí reflexionamos o ahondamos un poquito en la organización y estructura familiar, en las costumbres, en la educación o incluso en esta estructura más político y más económica y cómo me afecta. Por ejemplo, ¿cómo afecta la organización y estructura familiar en las decisiones financieras que estoy tomando hoy? Yo crecí y soy hija única, entonces mi papá y mi mamá trabajaron, tenían buen puesto, me matricularon en escuela privada, me llevaban todos los fines a pasear y todo, ¿verdad? Era muy bonito. Yo ahora tengo mi familia, pero yo tengo ahora 3 hijos y ahora, bueno, pues yo trabajo y mi pareja no. Entonces yo quiero y yo ingreso a mis hijos, ¿verdad? Los matriculo en una escuela privada, pero quizá mi presupuesto no da para eso.
Y como yo aprendí eso, como yo recibí eso, ahorita ni siquiera me lo cuestiono, ¿verdad? O tal vez yo quiero de verdad todos los fines de semana también llevarlos a pasear, pero ahora mi presupuesto no da. En su momento mi familia pudo porque yo era única. Ahora, pues tengo 3, ¿verdad? Hay que pensar como en todo esto que implica el presupuesto o no. O con una estructura político-económica, ¿verdad? Este entorno, por ejemplo, ahorita, ¿cuántos anuncios vemos en la televisión de gangas, de ofertas, de cambiemos el vehículo, de cambiemos aquí? Y entonces, ¿cómo este entorno está influyendo también en todas las decisiones que estoy tomando? Entonces, estos son como los componentes, como les dije antes, los vamos viendo poco a poco. Y me parece importante abordar esto, que es como lo que les decía antes, la línea base de cómo intervenimos. Tenemos que revisar y ver el presupuesto que realmente tenemos. Entonces, tomamos todos los ingresos que yo tenga en un mes, todos los gastos que tengo que asumir, todas las deudas o los ahorros. Esos son los componentes principales que vamos a revisar. Y este proceso puede durar a veces 2 o 3 veces, ¿verdad? Lo tenemos que hacer y que hacer y que hacer, porque a veces ponemos un presupuesto que creemos tener o a veces ponemos un presupuesto que queremos tener. Y el llegar al que realmente tengo es casi también a veces un golpe a la realidad, ¿verdad? Y el asumir, ok, no, estos son mis ingresos y estos deberían de ser mis gastos reales o estos deberían de ser mis deudas reales. Entonces implica todo un proceso complejo. Entonces, diciendo esto, podríamos decir qué nos distingue o qué distingue el servicio de asesoría en reorganización financiera de Mutualidad. Y es que, bueno, creemos en este enfoque tripartito y lo creemos como procesos paralelos. Entonces, esto precisamente nos va a ayudar a identificar causas y al cómo solucionarlas. Y esto al final nos va a permitir cierta sostenibilidad del programa. ¿Por qué? Porque entonces yo ya aprendí también a identificar estas emociones que me hacen gastar más y este estilo de vida que llevaba y por qué lo llevaba. Entonces, pues ya yo tengo el problema hoy, me acerco al servicio, lo soluciono y si dentro de 3 años me vuelve a pasar algo parecido, yo voy a tener más herramientas para poder solucionarlo o voy a tener herramientas para ir día a día tomando mejores decisiones. También es importante que haya un proceso de devolución, de problematización, de reflexión en todo lo cotidiano. Entonces, no nos quedamos solo en lo financiero, ¿verdad? En esos componentes, sino que vemos en todo el día a día el comprender a las personas desde su cotidianidad. Y esto nos ayuda a trascender a la educación financiera. Entonces, sí vamos a aprender de qué es un presupuesto, de qué es una provisión, de qué es una previsión, pero no nos vamos a quedar solo ahí, ¿verdad? Buscamos ir más allá. Y el tercero es que es un trabajo conjunto que definitivamente lleva un compromiso no solamente de la persona colegiada, de la familia, sino de nosotros como mutualidad. Incluso es importante mencionar la interdisciplinariedad que intentamos buscar en cada uno de los procesos y en las particularidades. Entonces, bueno, acá nos acercamos al proyecto de asesoría en reorganización financiera, pero tal vez desde adentro podemos vincularlo a una asesoría legal o a un posible crédito, ¿verdad? O incluso cuando hay algo más por ahí, a los subsidios que se pueden dar o a la atención socioterapéutica si hay algo más personal, porque al final eso es muy importante. El espacio se convierte o pasa de ser también de asesoría financiera, es un espacio de confianza en donde la persona colegiada puede mostrarse tal cual, ¿verdad? Entonces no lo vemos solo como Rodrigo, el arquitecto que viene porque tiene deudas. No, Rodrigo viene y vive con tales y esto es lo que le pasa y este es su trabajo, ¿verdad? Entonces creo que eso también nos distingue y es importante considerarlo. Y bueno, ese sería entonces el proyecto o el servicio que se brinda, asesoría en reorganización financiera, Mutualidad. Para cualquier consulta, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero por aquello también hay estos contactos y al final del programa lo vamos a anotar. Muchísimas gracias por esta información tan importante, Dayana. Estoy seguro que muchos colegas le van a sacar el provecho. Vamos a seguir entonces aprendiendo al respecto de esto. Ana Beatriz, contanos, ¿cuánto tiempo consume una asesoría de este tipo? Ok, vamos entonces ahora a la parte más operativa para que todas las personas que nos están escuchando ahorita, si están interesados o si conocen a alguien que le pueda servir el servicio, por favor se acerquen. Y esta es una parte súper importante.
La duración en sí de todo el proceso va a depender mucho de lo que la persona quiera lograr en este proceso, ¿verdad? Y de lo que la persona también se esfuerce, porque este es un proceso conjunto, como bien decía Dayana, implica tanto esfuerzo de nosotros como de la persona que está interesada en esto. Pero pueden rondar alrededor entre 6 meses y unos 12 meses, dependiendo de lo que la persona quiera. Eso es muy, muy, muy variable. Y a veces también dependiendo de qué tan seguidas sean las sesiones, que también tenemos alguna recomendación. Sin embargo, cada sesión tiene una duración de 1 hora. Trabajamos 1 hora, actualmente pues todo ha sido de forma virtual, lo cual es un beneficio porque podemos llegar absolutamente a todo el país sin necesidad de trasladarse, que a veces nos pasaba, ¿verdad? Que eso era como un punto a veces complejo para que las personas pudieran asistir. Y ya en este momento lo trabajamos de forma virtual, así que cualquier persona en cualquier parte del país puede solicitar el servicio. Otro tema muy importante es que el servicio es confidencial. Toda la información que se maneja acá es completamente confidencial y se maneja solamente para efectos del servicio. Normalmente somos 1 o 2 personas trabajando en esto y todos estamos comprometidos con guardar la confidencialidad del caso. Como bien decía Dayana, en algunos momentos hemos tenido situaciones un poco más complejas que trascienden solo lo que nosotros podamos hacer, entonces buscamos apoyo legal. Bueno, las personas que se incorporan en estos procesos como abogados también tienen el mismo compromiso de guardar la confidencialidad de cada una de estas. Algo importante para que sepan, que nos lo han preguntado en otras ocasiones, es gratuito, el servicio es gratuito. Mutualidad lo brinda para la persona colegiada y su familia inclusive, para que puedan mejorar y tener más bienestar en este sentido, porque esto a veces puede ser un punto de dolor, ¿verdad? Todos en algún momento de la vida creo que hemos tenido algún problema que llamamos, ¿verdad?, financiero, de mayor o menor índole, y aquí tenemos un recurso que es gratuito. Aquí está la capacidad instalada, nada más de levantar la mano e iniciar un proceso. Esto fuera, para que manejamos más o menos una dimensión, fuera de mutualidad puede tener un costo de al menos unos $50 por sesión. Y en el caso de mutualidad, para la población colegiada lo tiene completamente gratuito. Entonces, bueno, para que lo aprovechen. Y otra cosa, para que no se preocupen, que también a veces nos ha pasado la consulta, el tipo de información que se comparte es lo que la persona nos quiera comentar y casi nunca hay en realidad documentos de por medio. El presupuesto se construye siempre con lo que la persona nos va indicando, el mapeo de deudas con lo que la persona nos dice, entonces no hay información de mayor tal vez delicadeza que se tenga que compartir en este proceso, exceptuando si la persona me dice, mira, es que tengo un estado de cuenta, pero no entiendo nada, porque hasta eso, ¿verdad? Hasta eso a veces son estrategias y los estados de cuenta no son siempre fáciles de leer. O, por ejemplo, un reporte del sistema del Centro de Información Crediticia de SUGEP, ¿verdad? Para conocer nuestra puntuación, cuál es nuestra calificación del comportamiento de pago y demás. Solamente si la persona lo necesita, tiene que compartir o requiere compartir algún tipo de información un poco más delicada o sensible, se hace. Pero de lo contrario es con la información que la persona nos quiera proporcionar. Esos son algunos de los puntos para que las personas que están interesadas pues puedan levantar la mano, ¿verdad? Y si gustan empezar alguna asesoría en esto, bienvenidos sean todos y todas. Todavía con más razón lo que acabas de decir era la siguiente pregunta, si era gratuito o qué. Gratuito. Qué importante es ello, para que le saquemos mucho el jugo a esta gran oportunidad. Bueno, a razón de pagar un tipo de asesoría en el mercado bajo este criterio, ¿cuánto se están ahorrando nuestros colegiados a través del servicio de mutualidad CEFIA, digamos? Imagínate que hemos tenido procesos de hasta 10 sesiones, lo cual es algo bastante normal. Entonces, imagínate cuántos dólares, ¿verdad? Por lo menos unos $500 ahorrado en este tipo de asesoría. Y más allá de eso, del tema del ahorro, que también es un factor súper importante, sobre todo si mi problema financiero tiene que ver con deudas, ¿verdad? Imagínate hacer un esfuerzo adicional para pagar esto, además de las deudas que ya tengo. Otro factor bastante importante es que el valor agregado y el elemento diferenciador de mutualidad CEFIA en un servicio como estos es que no es solamente financiero, no es solamente que te van a decir cómo hacer un presupuesto y cómo manejarlo y ese tipo de cosas, es que trabajamos desde lo más chiquitito hasta lo más grande, desde esos 3 pilares, desde lo emocional, desde lo social y desde lo financiero. No es casualidad que lo financiero esté en la cúspide de ese triángulo que les mencionaba Dayana, ¿verdad? Y que en la base esté lo emocional y lo social. Imaginémonos ese triángulo hecho un iceberg y que la punta del iceberg es la parte financiera, pero lo que tiene atrás, lo que tiene abajo, más bien sosteniendo esa punta de iceberg, es el componente social y el componente financiero, que es al final lo que determina la manera en la que yo voy a tomar mis decisiones financieras y cuál va a ser inclusive mi perfil.
como consumidor, como deudor, como persona adulta que maneja recursos financieros. Entonces, esto sí podemos decir que no lo encontramos tan fácil en el mercado. Aunque pudiésemos pagarlo, no es solamente pagar una asesoría financiera, es que en Mutualidad, aparte de ser gratuito, tenemos este valor agregado que hace que realmente sea diferenciador y por ende sea sostenible en el tiempo. Y que si en algún momento, como ya decían también la compañera, si nos pasa, bueno, que yo me acuerde cómo me sentía y qué tenía que hacer cuando yo me sentía triste, ¿verdad? ¿Cuáles eran las herramientas? ¿Cuál era la estrategia que yo tenía que utilizar en ese momento para no dejarme caer? ¿Verdad? Y con suerte, tal vez hasta esas situaciones se resuelven, tal vez ni la vuelva a sentir, ¿verdad? Y en buena hora. Eso quiere decir que el programa funciona. Vieras que no sé si soy yo o te perdí el audio. Por acá estamos, don Rodrigo. Ya, ahora sí, perdón. Sí, un momentito que no te escuché. Pero bueno, ya sí, ya fue al final de esto. Genial, genial. Decime qué tipo de información financiera debe compartir el colegiado y cómo maneja Mutualidad esa información. Entonces, ya dijiste que era totalmente secreta, ¿verdad? Entre ustedes. Pero bueno, ¿cuál es esa información particular? Una generalidad de ello. Una de las cosas más importantes que debemos nosotros poder retomar para incorporar en esto es información sobre los gastos, información sobre las deudas, información sobre ahorros si los hubiese y también información sobre patrimonio si también lo hubiese. Lo principal es el tema de los gastos y deudas si también hubieran deudas de parte de la persona colegiada. Esto es todo un ejercicio porque a veces pasa que no tenemos una noción muy clara de en qué gastamos y cuánto gastamos. Nosotros sabemos que la teoría más bien lo que dice es que deberíamos tener un solo presupuesto, pero la práctica nos dice otra cosa. Nos dice que en la realidad podemos topar con 3, aunque solo debería ser 1, se debería reducir a 1. Y porque a veces llegamos a hacer el ejercicio, ¿verdad?, de cuánto tiene la persona, cuánto le ingresa, cuántos son los gastos, cuántos son las deudas, y le vamos restando y restando. Y puede ser que cuando llegamos a ese resultado final, a ese balance, nos diga que le quedan 100.000 colones por mes, y la persona así como en cara de, eso no es cierto, ese Excel debe estar mal calculado, ¿verdad? Porque eso no es cierto, a mí no me quedan 100.000 colones por mes. Entonces quiere decir que los datos que la persona nos proporcionó tal vez no eran correctos o no eran reales, no estaban acorde a su situación. Eso quiere decir, ese ejercicio nos dice que esa persona tiene un presupuesto que cree tener, pero no es el real, ¿verdad? Entonces, de ese que creo, la persona tiene que hacer un ejercicio de registrar los gastos para poder pasar al que realmente tiene. Si no tenemos los datos reales, no podemos avanzar en eso, sobre todo en la parte numérica. Entonces, una vez que la persona tiene el presupuesto real, ya mapeado, se dio cuenta cuánto gastaba cuando pasaba el desayuno, cuánto gastaban cafés, cuánto gastaban suscripciones, porque a veces los gastos chiquititos solemos pasarlos por alto, pero cuando los sumamos, ¿verdad?, ya nos damos cuenta que es un monto mucho mayor. Entonces, parte de lo que tiene que compartir la persona para poder armar el presupuesto es información sobre gastos, deudas, si tuviera ahorros y si también tiene patrimonio, para poder decir, bueno, ok, ¿por dónde vamos a empezar a trabajar? Eso es de la parte más importante. Y como te digo, todo es como casi que lo que la persona nos indique, ¿verdad? Muy poco trabajamos a nivel de documentación o de envío de reportes, etcétera, etcétera. A excepción de, como mencionaba anteriormente, si la persona quisiera obtener mayor conocimiento en, por ejemplo, cómo obtener un reporte del SIC, de su jefe, cómo interpretarlo además, porque eso es cero amigable, tengo que decirlo, no es amigable y no lo vamos a comprender a simple vista. E inclusive a veces pasa también esto mismo con estados de cuenta. Mira, entonces, solamente si la persona requiere un poquito más como información o de herramientas en ese sentido, la persona presenta información de eso, pero es completamente voluntario. En realidad, lo que más requerimos es información de la cotidianidad de la persona y que eso lo podamos trasladar a los instrumentos que utilizamos para poder seguir trabajando, porque para todo esto, como les decía, hay instrumentos que quedan en cada uno de los expedientes de las personas interesadas. Fabuloso, fabuloso. Bueno, voy a recordarle a los amigos que nos acompañan que, bueno, esto es en vivo y que pueden estar haciendo algunas preguntas del público. Vamos a saludar a varios de los que nos están acompañando el día de hoy. Acá en el Zoom nos está acompañando Ana Gretel Molina, Diego, Marianela Soto, Marisela Cascante,
Marta Moreira, Mauren Coto, bienvenidos, muchas gracias. Pueden hacer sus preguntas si gustan. Y también tenemos en el Facebook Live varias también no consultas, sino comentarios y algunos saludos. Nos saluda Eddie Méndez, Humberto Pasos nos dice un tema apasionante para asesorar al colegiado. Cindy Cubillo nos dice que es un excelente tema. Miguel Artavia dice excelente y valioso el apoyo de Mutualidad Cefía, y otros muchos servicios que todos debemos aprovechar. Miriam Zamora nos dice excelente recurso que disponemos los agremiados y agremiadas. Karina Corrales, ya tienen ustedes a una muy interesada que va a estar acompañándoles seguramente por ahí en las instalaciones de la Mutualidad Cefía. Dice, yo quiero y necesito asesoría. Así que, Karina, por favor, contáctese con Mutualidad Cefía. Ya ahorita le damos los datos de dónde se puede contactar. Carlos Camacho nos dice, saludos a los y las panelistas. Un buen tema para esta época de pandemia y así administrarse con el buen tico los cinquitos. Gracias CACR por poner temas de necesidad para nuestros agremiados, a las compañeras y a Mutualidad Cefía por su apoyo. Otras personas que nos acompañan, Marcela Espinosa, Villa Cristi, que nos dice que sí se escucha bien, perfecto. Jorge Otarola, saludos cordiales a los colegas y amigos. Cindy que nos dice saludos. Aquí hay una pregunta que nos hace precisamente Villa Cristi Alejandra. Dice, hablen de los gastos médicos. ¿Qué podrían decir ustedes al respecto de eso? Qué importante, sí. Eso es un ejemplo parecido, pero también es importante que cuando les hablaba del marchamo, todos nosotros y nosotras ocupamos también atención, ¿verdad? Ahí, en buen tico ocupamos mantenimiento también. Y a veces cuando pasa con mucha frecuencia que no solemos colocar eso como un gasto necesario, ¿verdad? Yo tengo que conocerme y saber mi estado de salud y poder identificar si los gastos en salud para mis efectos deberían estar dentro de mi presupuesto porque fijo es un gasto mensual o si no, si yo lo podría colocar en una previsión que llamamos porque es en realidad un gasto que yo tendría esporádicamente. Si, por ejemplo, por alguna razón yo tengo que comprar pastillas para la presión todos los meses, eso que es un gasto mensual, o sea que la erogación se va a dar mes a mes, yo lo debo incorporar en mi presupuesto. Pero si no, ¿verdad? Si yo dentro de lo que conozco estoy sana, no tengo que comprar medicación regularmente, yo al menos estando en mis 30, por ejemplo, mujer, 30 y resto, no vamos a especificar cuántos, yo debería estar colocando, por ejemplo, un gasto mínimo anual para control ginecológico. Entonces, dependiendo de mis condiciones, yo debería estar incorporando eso en mi presupuesto o debería incorporarlo en una previsión. Pero sí es muy importante que lo consideremos, ya sea en un lado o en el otro, porque definitivamente eso es un gasto que vamos a tener que tener y que es necesario. Un chequeo médico anual, exámenes médicos también anuales, la limpieza dental que se supone que debe ser cada 6 meses, todo este tipo de gastos, en la medida en la que yo los pueda establecer por algún lado en mis finanzas, ¿verdad? Ya sean presupuesto, ya sea una previsión, quiere decir que en algún momento no se van a convertir en una emergencia. Si yo tengo un presupuesto tal vez un poquito más tallado o comprometido, ¿verdad? Que ya cada cosa tiene su lugar y yo no contemplo este tipo de gastos tan importantes como es salud, cualquier cosita que pase me puede generar una emergencia. Cualquiera. ¿Verdad? Que yo tuve por ejemplo, ahora ¿verdad? Que tienen el beneficio también de Plan Salud, tuve un accidente X que tenía que ver como con una cirugía ambulatoria, bueno, voy a utilizar Plan Salud, pero Plan Salud me paga solamente un porcentaje, ¿verdad? Yo debo aportar una partecita pequeña, entonces si yo no estoy preparada con esa partecita pequeña, puede ser que eso se me convierta en una emergencia. ¿Y qué tal que lo termine pagando con una tarjeta, que ya después me convierta en una deuda ahí más, ¿verdad? Que va generando más y más y más. Si yo lo tuviera mapeado en mis finanzas, yo puedo salir de eso sin ningún inconveniente, ¿verdad? Y el tema salud, que gracias a la persona que lo preguntó, porque es súper importante en estos temas, ¿verdad? Porque es algo que definitivamente tenemos que tener a nivel de gasto, ¿verdad? Pero como recomendación, siempre tenerlo mapeado en mis finanzas. Si no es en un presupuesto, en una previsión, porque definitivamente en algún momento yo lo voy a necesitar. Y en la medida en la que yo tenga identificados estos gastos y ahí haciendo una buchaquita pequeña para asumir esos gastos, quiere decir que yo voy a estar más preparada para asumir esas emergencias y que cada vez el riesgo de convertirse en una sea mucho menor.
una realidad. Perfecto. Aquí tenemos unas preguntas también del lado del Zoom. Y bueno, nada más para terminar de redondear lo que nos decía Alejandra Villacristi, que lo ocupa saber para el parto. Ya ella lo tiene claramente identificado para el parto. Ah, ok, muy bien. Eso es para proyectos, maravilloso. Sí, Bien. también podemos colaborar. Excelente. Katia Rodríguez nos dice, ¿puedo llevar a la pareja? Porque ambos como pareja no sabemos qué hacer. Sí, en efecto, qué importante. Sí, en efecto, este servicio está dirigido a la persona colegiada y a su familia. Y lo que hemos visto también en la práctica es que cuando tenemos a las cabezas de hogar matriculadas con este proceso, los resultados son muchísimo más positivos y sostenibles, ¿verdad? Porque no es lo mismo, digamos que los dos generamos, por poner un ejemplo, pero no es lo mismo que yo esté a bordo de este proceso y que la otra persona no lo esté, porque entonces estamos jalando solo como con una parte, con un lado de las llantas, ¿verdad? El carro se dificulta muchísimo más. Entonces sí, la puede traer, inclusive se pueden discutir temas a nivel familiar, de organización más en la parte doméstica, ¿verdad? Porque hemos trabajado en eso. Bueno, ¿qué podemos hacer en un menú rápido durante toda la semana entre mi pareja y yo para evitar comprar almuerzos o para evitar comer afuera? Bueno, entonces trabajamos en estrategias en pareja también para poder mejorar este tipo de organización, porque llegamos cansados, porque ya hay otras cosas que hacer, porque hay que hacer tareas con los niños y con las niñas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ocupamos herramientas ágiles a nivel de organización familiar y esto funciona mucho mejor, es una realidad cuando tenemos a esa unidad en un proceso como estos comprometidos. Ok, muy bien. Otra pregunta que nos hacen por acá, dice, ¿un colegiado adulto mayor pensionado puede contactarlos? Claro que sí. Claro que sí, la edad no importa en esto, ¿verdad? O sea, en realidad este tipo de asesoría está dirigido a personas colegiadas de cualquier edad y también en estos momentos de la vida, en estas etapas del desarrollo, también hay situaciones que se pueden generar, ¿verdad? Inconvenientes o proyectos que la persona quiera ejecutar. Entonces sí, también con muchísimo gusto. Genial, genial. Bueno, no tenemos más preguntas por acá. Yo quisiera preguntar, vamos a ver, voy a poner un ejemplo hipotético que ojalá fuera el de todo el mundo. Por obra y gracia de Dios, no hay deuda. Una persona no tiene una sola deuda más la que hace mes a mes, por ejemplo, ¿verdad? En los gastos normales. Pero, y tiene en este momento una capacidad adquisitiva, un patrimonio que de repente tal vez no sea muy grande, pero tal vez importante como para poder empezar a gestionar algún tipo de ahorro, algún tipo de forma en la cual se visione hacia el futuro. ¿Cuál sería la recomendación que podrían darle ustedes? Dayana, tal vez nos pueda decir. Bueno, el tema de inversión o de visión, de proyecto, ¿verdad? Podríamos apoyar un poquito en el tema de planificar, de pensar bien qué es lo que queremos, por qué lo queremos, ¿verdad? Este por qué es muy importante, que quizá no sea ahí una presión externa, pero sí, podemos apoyar en esto del construir bien un objetivo o un plan de trabajo. Ya cuando hablamos de inversiones un poco más grandes, ¿verdad? Quizá damos información, más no damos el acceso a esta inversión, ¿verdad? Damos información muy general de proyectos de vida, proyectos personales, pero no podemos llegar tampoco, también es parte de reconocer, ¿verdad?, las limitantes del proceso, y no vamos a hablar de una inversión grande, ¿verdad?, pero sí para proyectos pequeños o para proyectos de vida más a corto plazo. Ok, muy bien. Voy a incorporar, don Rodrigo, ahí el corazoncito de lo social en eso, porque en un lienzo como ese que nos plantea, ¿verdad? De que la persona tiene condiciones muy adecuadas para poder planificar y pensar financieramente hablando, yo le incorporaría también pensemos en su jubilación. ¿Qué quiere para usted en el momento en el que usted está de cara a la jubilación? Tiene hoy los recursos, tiene el tiempo, tiene muchísimos factores que protegen, ¿verdad?, su integridad y su escenario como para poder pensar en jubilación. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Verdad? Y en función de qué quisiera yo en ese momento de la vida, empezamos hacia atrás para ver qué tengo que hacer, ¿verdad? Qué tengo que gestionar, qué no tengo que hacer también, ¿verdad? Para poder tener ese nivel de bienestar que tal vez la persona pueda identificar en su adultez mayor. Normalmente no pensamos en eso, no pensamos en la jubilación y en la vejez. Muestra de eso es que, ¿verdad?, no siempre se tienen, por ejemplo, ahorros de pensiones complementarias, pero esta puede ser un buen tip si hay alguien que goza de esas condiciones para que piense, bueno, ¿cómo me quiero ver yo en tantos años?
y de ahí hacia atrás empezamos a trabajar desde el día de hoy. Genial, genial. Tenemos una última pregunta por acá de Marianela Soto. Dice que si es posible una asesoría para poder desarrollar los proyectos de inversión crediticia. Eso es un poco parte también de lo que mencionaba Dayana. Tendríamos que sentarnos a ver, bueno, cuáles son los alcances del programa para ver también cuáles son los recursos de los que ella dispone y ver hasta dónde podemos nosotros colaborar. Las puertas están abiertas y en muchas ocasiones, pues lo que no conocemos lo investigamos para tratar de brindar la mayor solución posible a lo que la persona presenta. Excelente, excelente. Bueno, pues ya estamos a contratiempo. Vamos a tener que dar los cierres en este momento. Quisiera que nos dieran unas últimas palabras ustedes al respecto de lo que es y lo que estamos haciendo, empezando tal vez con Ana. Bueno, primero agradecer nuevamente el espacio y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Quiero recordarles que el servicio está para todos y todas ustedes, de verdad que sí. Yo ahora que hemos trabajado tanto tiempo en esto y como facilitadora, yo creo que si esto lo abordáramos a más tempranas edades, ¿verdad? Podríamos tener personas más felices y con niveles de bienestar todavía mayor en su adultez. Así que aprovechemos el recurso. Esto no tiene absolutamente nada de malo, es tan válido como ir a hacerse un chequeo general, ¿verdad? Es importante, forma parte de nuestra salud, forma parte de nuestro bienestar y de nuestra salud mental también. Esto es un tema también de salud mental. Así que cuídense, mirémonos hacia adentro y veamos ahí qué tenemos que ajustar. Sin ninguna pena y mutualidad les va a colaborar en el proceso. Fabuloso, muchas gracias. Adelante, Dayana. Bueno, nada más para también ir cerrando. Que de verdad los estamos esperando, que de verdad ojalá esta sesión haya apoyado, ¿verdad? Y que sientan esa inquietud por buscar del servicio. Recordarles el teléfono al que pueden comunicarse, 2103-2500, al correo solidaridad@cefia.cr o igual en el sitio web podrían, ¿verdad?, consultarnos. Decía otra vez el número un poco más lento para que todos lo tengan y apunten, porque ahí nos lo estaban preguntando también. Ok, 2103-2500. Muy bien. ¿Y están atendiendo presencial, si fuera el caso? Si alguna persona lo necesita, claro que sí, ya con todas las medidas y como poco a poco vamos, ¿verdad?, teniendo apertura, sí, ahí nada más sería que la persona lo pueda comunicar, porque generalmente es por medio de Zoom. Pero si la persona quiere la asesoría presencial, también sería mutualidad en Curridabat. Muy bien, muy bien. Un último saludo nos manda Ricardo Cartín. Saludos. De repente, también de nosotros nos despedimos agradeciendo siempre a Mutualidad Cefia por lo que hace. Gracias a que ustedes existen, es que muchos agremiados han podido salir adelante con las circunstancias que nos acogen en este momento de pandemia, pero desde mucho antes también. Y no es para menos, así va a seguir siendo, porque Mutualidad Cefia es una entidad muy fuerte y dedicada precisamente a la acción de irresponsabilidad hacia el gremio y fortaleciendo cada una de las oportunidades que se puedan dar. Muchas gracias Ana, muchas gracias Dayana, muchas gracias. Muchas gracias a Mutualidad Cefia, a todos los grandes compañeros que tenemos allí. Y bueno, de parte del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, un placer estar otra vez acá con ustedes en el CACR Conversa. No se pierdan el próximo webinar en vivo de CACR Conversa el próximo jueves. El próximo jueves 8 de abril, en este mismo horario, 1 de la tarde, estaremos con otro nuevo e importante tema que tocar. Gracias, buenas tardes. CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. Mi nombre es Ana Cristina Jiménez Pérez, soy ingeniera en salud ocupacional y ambiente y me diagnosticaron hace 10 meses con cáncer de seno. El senólogo me envió a hacerme un ultrasonido con biopsia y el resultado de ese examen fue un carcinoma ductal infiltrante grado 3. Después de que me diagnostican con el cáncer, una colega y amiga me indica que el régimen de mutualidad tiene un beneficio para estos casos y esa es la póliza de seguros médicos, la cual empecé a utilizar inmediatamente para los gastos de consultas médicas, para los exámenes de diagnóstico y para las consultas de fisioterapia.
Adicional a esto, me dieron un crédito de servicios médicos que utilizamos para realizar la cirugía que necesitaba. A partir de esta experiencia, valoro más el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos y el apoyo del régimen de mutualidad. Uno a veces piensa que estar colegiado es simplemente por cumplir un requisito y ya, pero en estos momentos es donde uno le da la verdadera importancia de estar colegiado, porque aquí vienen los beneficios que uno puede disfrutar cuando pasa por estas situaciones difíciles. Quiero decirles que cuando pasen por momentos difíciles, no se quiebren, dóblesen, pero no se quiebren para agarrar fuerzas para seguir adelante, que esto simplemente son experiencias de vida y nos van a hacer cada día más fuertes y mejores personas.